This is the Reverend Dr. Gilberto Rosado. Dios le bendiga. Este es el Reverendo Dr. Gilberto Rosado. Welcoming you. Dios le bendiga. Bienvenido a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a seguir nuestra enseñanza. Va a ser breve la enseñanza. Estoy tratando de asegurar que doy las dos clases en un día, pero el tiempo no me da. Voy a dar una sumación hoy día en español. Si quieren ver toda la enseñanza, véanlo en inglés con alguien que sepa inglés para explicarte las cosas si no lo entiende. Hoy vamos a sumar entonces la enseñanza. Estamos siguiendo en Génesis, en el análisis de lo que Dios dice, en contraste a lo que la gente piensa. Hemos dado ya bastante evidencia, bastante en apoyo de que Dios, pues como es Dios hablando, no un hebreo, que entonces, y nadie puede decir que el hebreo es de Dios, que Dios habla, o sea que el hebreo es el idioma del cielo, porque todas las idiomas estaban hechas en el Torre de Babel. Vamos a hablar del Torre hoy, anyway, de todo modo, en esto. Tenemos, y los conceptos de Dios no son conceptos humanos, son conceptos que son divinos. Así que no podemos entonces pensar que lo que Dios dice es de acuerdo al concepto hebreo, del contexto hebreo, etcétera, etcétera. No por las cosas así que vienen de Dios, que Dios está explícitamente diciendo 1, 2 y 3. Hay que tener en cuenta la posibilidad real que Dios viene de un perspectivo divino, no hebreo. Vamos entonces a ver que en este día vamos a investigar de dónde viene este asunto de el espacio sagrado. Espacio sagrado. ¿Qué es eso? Espacio sagrado es un lugar, un espacio en donde habite la presencia o la esencia de un Dios. Puede ser cualquier Dios, hablando en general como en términos de dioses y de religiones y de creencias. Este concepto incluye espacios como el templo, donde tú vas a celebrar sus cultos de adoración, su culto de observación. Ese templo es un derribante o es derribado del concepto de espacio sagrado. Otro asunto de otra perspectiva o derribación también es el jardín del Edén. El jardín de Edén es un espacio sagrado también. Ya vemos que la Biblia empieza por lo menos con ese término de un espacio como se usa comúnmente, separado, right? Sagrado, lo que es santo, son cosas separadas para el uso de esto o del otro. En este asunto, alguien está llegando, ya voy a estar interrumpido. Que son los asuntos de Dios, de cosas relacionadas con la fe de uno, las cosas santas de esa fe. Se incluyen o se encuentran típicamente en el lugar, el espacio sagrado. Right. El jardín de Edén es así. El Torre de Babel, como estamos hablando, también era un esfuerzo humano para tener un espacio sagrado. El Torre conducía a las personas hasta arriba, hasta el cielo, la altura que siempre era considerado
como el lugar donde está Dios o donde están los dioses. Recuerde que en la ignorancia primitiva el hombre, como fue separado de Dios, o que no tenían concepto de un Dios creador, original o único, pues tenían el concepto que son dioses, hay dioses, y los dioses que nosotros conocemos, pues siempre, o el mayor de ellos está allá en los cielos. El mayor de ellos sería principalmente el sol, ¿no? Que es tan brillante, no se puede negar que los grandes dioses en la edad primitiva del hombre, pues era el dios del sol, right? So era un dios principal. Así que el concepto de que el Dios está arriba en los cielos y que nosotros como hombres tenemos que llegar hacia ellos para tener una comunión, es un concepto de dónde vino. Y no te paro, ¿de dónde vino el concepto de comunión con el Dios? Se puede creer, aún el ateo que cree que el hombre inventó a Dios. Ok, vamos a ver, el hombre invente a Dios. ¿Cómo inventa a Dios? Invente a Dios entonces como un ser supremo, y que en realidad nosotros no tenemos, no somos dignos de estar en igualdad. Y si no somos iguales a Dios, pues en dónde viene la idea que podemos estar en el mismo, ocupar el mismo espacio donde está ese Dios. So, ese es un concepto bien complicado para gente primitiva tener o desarrollar, naturalmente, como el ateo piense que el hombre naturalmente o con el tiempo desarrolló los conceptos religiosos. Pero este concepto religioso, el problema es que los conceptos primitivos de este índole tienen a Dios como grande, también en las alturas, y el hombre no es Dios. ¿Y cómo puede el hombre pensar que puede tener igualdad o unidad o estar en la presencia, en el mismo nivel donde está Dios? Eso tiende a implicar, el Torre de Babel implica que en el concepto de Dios hubo una idea de que sí, el hombre podía estar en el mismo lugar donde se encuentra Dios, y también tiene que incluir la idea de que Dios quiera ese contacto. Es como ahora con los extraterrestres, que la gente piensa que existen. Una cosa es nosotros estar en la búsqueda de extraterrestres, pero el otro asunto es si ellos desean estar con nosotros o dejarnos encontrarlos, ¿cierto? ¿Verdad? So, si es lo mismo con Dios. Si Dios es Dios, ¿cómo va a pensar el hombre primitivo sin tener causa de que nosotros podemos pues estar en el mismo nivel con Dios y que vamos a tener conversación con Dios? Solo puede ser si se empezó de una temprana desarrollo, que el hombre tenía al comienzo una relación comunicativo, relacional, al mismo nivel, el mismo plano con Dios, su creador. Así que este asunto, recuerde que eso tiene que ver dónde fue que el hombre tuvo esta relación con Dios.
se ve en la Biblia que era en el espacio sagrado, right? En el jardín de Edén. So, nosotros tenemos que reconocer o mirar o ver, vamos a mirar esta imagen, considerar que el concepto en la Biblia es de que Dios creó, aún después de haber creado los cielos y la tierra, aún después de eso, Dios creó un lugar llamado el Jardín de Edén, que nosotros llamamos el Jardín de Edén, que la Biblia dice que es el Jardín de Edén, un paraíso. Otra vez, ¿de qué es la naturaleza de ese paraíso? ¿Es algo que es de Dios? ¿Es algo que es el lugar donde Dios está antes de haber creado los cielos y la tierra? No. Dios no estaba en un paraíso así, antes de crear los cielos y la tierra. Tenemos que entender que este lugar sagrado fue construido para el hombre, no para Dios. Es un concepto muy importante que nosotros tenemos que entender, que Dios creó el lugar sagrado para nosotros, no para Él. Okay. Hay que entender que hay una diferencia. Nosotros podemos hablar de mucha teoría, teología. Usted puede estudiar muchos libros, meter en la cabeza muchos libros. Todos son opiniones. Cuando se está hablando de Dios, todos son opiniones. Usted, lo concreto es lo religioso, pero al respecto de Dios no importa eso. Eso no es la verdad. Eso todavía son basadas en interpretaciones de lo que Dios quiere. Pero en realidad no quiere decir que esto es lo que quiere Dios. Tampoco se puede decir. Solo pues nosotros necesitamos un modo de comprender las cosas y construimos estructuras que llamamos teología, doctrina, etcétera, etcétera, para confinar y definir los conceptos que la Biblia infiere, que muchos conceptos no lo dice la Biblia así por decirlo. Hay conceptos que la Biblia infiere y se necesita la teología y la dogma también, la doctrina y el dogma para dar formación a esas cosas que la Biblia, aunque no lo dice así clarito, pues lo infiere, porque mayormente son cosas que no tienen que ver con la salvación del hombre, son cosas que tienen que se relacionan con otras cosas. Mayormente en este estudio de la evolución que hemos hecho en este segmento, ha sido cosas que, aunque son en armonía con la escritura no lo excluye como posibilidad, y la ciencia confirma que cosas sucedieron, que la Biblia dice que sucedieron también en su forma, pues aunque la Biblia no lo dice clarito, así como el libro texto de ciencia, no podemos decir que esto es lo que la Biblia permite que nosotros pensemos. Nadie puede decir que no, porque al decir que no, entonces violan la ciencia, que es lo que Dios creó también, ¿verdad? Violan la evidencia, y entonces al tal nivel violan la palabra de Dios, porque entonces están negando que la palabra de Dios permite este entendimiento, esta perspectiva.
So, el cristiano, el hijo de Dios, el que cree en la Biblia, el judío, no podemos tomar posiciones que niegan otras cosas que Dios ya estableció que son. No podemos negar lo que Dios es. Y si sabemos que Dios es perfecto, ¿por qué entonces dejamos interpretaciones que manifiestan un Dios que no tiene perfección o que hace cosas, crea cosas fuera del nivel de perfección, que causa muchos problemas, hermano? Hay que entender, si Dios no creó los cielos y la tierra en el principio así, perfecto, esto causa un problema con nuestro pensar que es Dios. ¿Es Dios lo que pensamos, todopoderoso, o no es todopoderoso? ¿Es Dios perfecto o Dios no es perfecto? Viene en pregunta fuerte. Y la posición nuestra contesta todos estos problemas, que se ha causado no la Biblia, sino la mala interpretación de la Biblia. Solamente deja que la Biblia hable. ¿Y quién es Dios? Ahora, se entiende que cuando se escribieron estas líneas no había una comprensión de quién era Dios, o de la teología de Dios no se había formado todavía. Yo entiendo eso, pero ustedes tienen que entender eso. Yo lo entiendo, ustedes ¿por qué no lo entienden? Entonces las tradiciones no, en grande forma, no son verdaderas. Son tradiciones empezado en tiempos de desarrollo mental, cognitivo, intelectual muy pobres, muy tempranas. Y nosotros no podemos poner nuestra gorra en cosas establecidas en generaciones carecientes de datos, carecientes de la educación, del conocimiento de las cosas. Eso entiende eso. Eso es algo muy básico. ¿Cómo vamos a pensar de cualquier cosa nueva? Entonces, Rosado, ¿cómo vamos a permitir cosas nuevas cuando los antiguos no pensaban así? No crees, los antiguos no usaban toide, mijo, y tú lo usas. Si tú vas a usar, estamos ahora, tú me estás viendo en la televisión, ellos no tenían eso. Entonces, vota todo eso. Vota eso, porque usted tiene que ser como los Amish. Por lo menos ellos tienen el coraje de vivir sin televisión y sin las cosas electrónicas que son modernas. ¿Entiende? Usted tiene que vivir como ellos. Por lo menos ellos son íntegros en su creencia. Ustedes no. Ustedes están aprovechados de todo lo moderno y cosas, pero no quieren modernizar su entendimiento de las cosas que Dios creó y su entendimiento de la Biblia. Eso es una hipocresía. Se lo digo así, punto, y de cara franca y lengua sin cobertura, whatever son las frases que ustedes usan en español. Así es. Yo no tengo pelo en la boca, es otro refrán, right? Sin pelo en la lengua tengo pelo así agarrado de la boca. Pero eso es así. Ustedes son hipócritas. Usa la misma lógica, la misma experiencia real que tienen en la vida, que Dios le ha proporcionado. Con más, yo no tengo problema en mi creencia en Dios. Se hace más fuerte que la suya, porque yo veo la grandeza de Dios en todo lo que ha hecho, cómo lo hizo, incluyendo la evolución. Pero fíjate que yo no digo que el hombre moderno es producto de la evolución. Solo estamos diciendo que la evolución sucedió. Y es una parte del desarrollo de la tierra y de los organismos en la tierra. Right? La Biblia dice lo que la Biblia dice. Dios creó, vamos a hacer al hombre a
nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué?
y dijo esto y esto y el otro. Y yo de aquí no me paro hasta que tú no me enseñes la verdad de este asunto. ¿Sí? Eso es lo que te estoy diciendo que hagas. Que ya estoy cansado de los religiosos. Yo estoy cansado de los religiosos. Los que dicen que son creyentes y no lo son, de verdad. Los que de boca adoran a Dios, honran a Dios, en sus corazones están lejos de mí. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? Aquí, baby, no aquí. Esto no hace nada. Esto te mantiene vivo. Pero cuando la Biblia habla de corazón, tú sabes que está hablando de esto aquí. Alright, vamos a poner las cosas en orden. Alright, busca de Dios, busca la dirección de Dios, busca la enseñanza de Dios, porque ya los hombres, hay bastantes libros, ya han dicho tantas cosas y hay tantas religiones, tantas denominaciones, no se acaba. El mejor libro que yo he escrito no está escrito. Es mi desafío a ustedes. Aprende de Dios. Dobla rodillas y aprende de Dios. ¿Ok? Y entonces dice, yo un día oí del pastor Rosado buscar a Dios, inquirir a Dios en su santo templo, y eso es lo que hice. Gloria a Dios. Eso es más válido que poner un libro en una biblioteca para también estar otra opinión ahí. Entre miles de libros que la gente ni casi lee en los libros ya. ¿Para qué? Para darme... Ay, yo escribí 10 libros. Yo tengo cientos de manuscritos. Yo no he publicado ninguno porque eso no es mi interés. Solo dejo a la iglesia para que la iglesia lo publique en un futuro, y cualquier cosa que Dios permita y se aprovecha, vende algo, por ejemplo, algo para la mente y no la barriga, como son los pasteles. Los pasteles son buenas, ¿no? Pero el libro, la educación es buenísimo. All right. So, entiende que el espacio sagrado es algo que empezó para nosotros en el jardín de Edén. Nosotros, entiende que no hay otro Dios, hermano. Entiende esto. Entiende sí, la Biblia habla de otro Dios porque la gente adoraban a otro Dios, pero recuerde que no hay otro Dios. ¿Dónde fue que Jehová hizo otro Dios? No hizo otro Dios. No hizo otro Dios. Pero la gente cree en otro Dios. En otro lugar, ¿quién es que hace el mal subir y bajar? Porque crearon un Dios que sube y baja la marea. Pero ¿quién es el Dios que hizo subir y bajar la marea? Vamos a hablar de quién, de la obra de quién es eso que ellos llamaron el río Nilo, el Dios del Nilo. ¿Quién hizo la luz del sol que la gente atribuyen a Baal? Ese es Baal, hay que adorarlo. Es Baal. Baal no existe. ¿Quién hizo el sol? Jehová Dios. ¿Ves? ¿Tú entiendes que lo que pasa es que la gente dan mucho importancia a los falsos dioses, cuando en realidad los falsos dioses no existen? Yo he visto a un creyente muy educados que hacen libros y estos son demonios, porque ya sabes, los demonios toman ocasión de la ignorancia de hombre para mantener la ignorancia. Eso ok, pero no, eso no hace que ese demonio sea el dios Marduk o el dios Baal o el dios. No tienen el rango de Dios. Pero vemos que los creyentes, los judíos, etcétera, etcétera, los religiosos le atribuyen el rango de Dios cuando no son dioses, nada. Nosotros damos más poder
al diablo, que es lo que debe de tener, porque el diablo es solamente un ángel, y digo así, solamente un ángel, consiervo de nosotros, y el único desigualdad que el hombre tiene en comparación a un ángel es que nosotros somos hechos un poco menos de los ángeles. Como lo describe, ok, usted sabe qué libro describe eso. Un libro por ahí dice. ¿Y por qué menos que los ángeles? Porque nosotros tenemos cuerpo físico. Pero también eso es donde está nuestra potencial para salvación. Eso fue Dios. Dios, Dios genio aquí. La inteligencia sobre todo. Inmenso. Okay. Volvemos al espacio sagrado. Fíjate, los ateos hablan mucho de los dioses falsos. El hombre creó estos dioses. Pero algo interesante es de dónde vino la pregunta, de dónde vino la teología básica de los dioses falsos. ¿Qué teología básica estoy hablando? Estoy hablando del concepto que el Dios falso habite en esta figura. Right? Solo es un ejemplo. Algo hecho por los hombres. ¿Cómo puede esto ser un Dios en el pensamiento del hombre primitivo? Porque el hombre de alguna idea, recuerden la Torre de Babel, en algún momento tomó o estuvo establecido en su mente que Dios podía estar en el mismo lugar, en el mismo espacio donde está el hombre. Y eso era algo para anhelar. De algún origen vino ese pensamiento. Los ídolos, como los templos son un espacio, un jardín recreado, el jardín de Edén recreado otra vez, un espacio sagrado donde Dios podía estar con el hombre. Ahora hacemos figura para que el Dios que adoramos, cualquier Dios que sea, habite, reconoce, oh, eso soy yo soy el Dios de Dios, ¿cómo se llama eso? Sapo, un Dios sapo. Entonces hacemos una figura de sapo y entonces el Dios sapo ve, este es mi lugar sagrado, mi espacio sagrado, yo puedo habitar ahí y soy reconocido como el sapo, el Dios sapo. La idea de los demonios es también entrar en cosas que ellos pueden hacerlo. ¿Por qué pueden hacerlo? ¿Viste? ¿Por qué se intentan hacerlo? Para el diablo y los demonios solo hacen una cosa, mijo. Ellos están estoqueados y hay pruebas bíblicas de tener, como se dice, un espíritu de error. Y no te parece que quedan ahí en su rebeldía, que se quedan frisados, que no hay remedio, no hay otro modo para ello. El demonio tiene propensidad de ser usurpador. ¿Qué fue lo que el diablo hizo con Dios? Querían usurpar el trono de Dios. Cualquier cosa que es de Dios, el demonio va a venir y tratar, esto es un lugar sagrado, voy a entrar allí para usurpar el lugar de Dios, porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacen los demonios. ¿Cierto? No, ¿lo hace Dios? No son dioses.
pero hacen ver que esto trabaja. Ahora esto para que tú veas, que te trae una carne y entonces el demonio causa locura en un ave, cae del cielo y se cae volando por la ventana. Mira, yo oré a Dios y me mandó la cena. Eso es lo que hacían los demonios cuando están usando esa táctica, especialmente en los tribus, las naciones primitivas, las personas, individuos. Pero de eso viene esa mentalidad, esa creencia. Ok, voy a abrir el ídolo, va a tomar. Mira, estoy refrescado, fíjate. Estoy siendo un poco ridículo, pero quiero hacerte entender que es fácil para el hombre primitivo que no tiene entendimiento quedarse convencido, ¿no? Y siempre desde niño ha oído que había un lugar donde Dios y el hombre estaban juntos. Ese es el lugar de donde está Dios. Y entonces pues cuando le dicen aquí, ese es el lugar donde habita nuestro Dios, right? Entonces eso iba a ser algo que entendiesen, que iban a entender y se iba a desarrollar muy fácilmente, right? So esa es la idea del lugar sagrado. Now, imagínense, si en el principio Dios crea el jardín de Edén, entonces ¿qué es lo que Dios está estableciendo? Dios también está estableciendo, no también, es el original, que Dios establece con el hombre un lugar separado, un lugar sagrado, un espacio sagrado. Pero la pregunta es, ¿por qué? Si Dios hizo los cielos y la tierra, hizo la tierra, pues, ¿por qué necesitaba Dios de hacer un lugar separado? ¿Sí? Now, usted para entender esto tiene que haber visto mis enseñanzas sobre la verdadera significado o definición de santo. Cuando tú entiendes la verdadera significado de la palabra santo, que no es separado, eso es la perspectiva del hombre, que es separación, pero la palabra en sí quiere decir enseñanza. Entonces, aplicando al lugar sagrado, al espacio sagrado, usted tiene que entender entonces o preguntar por lo menos qué es la enseñanza de este espacio, qué es la enseñanza de ese espacio. Y voy a concluir ahora con enseñarles cuál es la enseñanza del espacio que fue creado. Había otro espacio creado antes del jardín de Edén, y esto se llama todavía hoy espacio. Usted lo llama espacio, fíjate. Y ¿cómo podemos decir que esto es un espacio sagrado? Recuerde que lo sacra es santo, y santo es enseñanza. So, este espacio que tú ves ahora en la pantalla es un lugar, un espacio sagrado, es santo porque es separado. ¿Separado de quién? Del Dios que lo creó. Es un espacio separado del Dios que lo creó. Y por eso entonces, imagínense, la gente dice, y los ateos por lo menos dicen que no hay prueba de Dios, no hay evidencia de Dios.
Nadie ve a Dios, nadie nos ha podido proveer evidencia que existe Dios. Y seguro que no, porque esto es un lugar separado, es separado de Dios. ¿Para qué propósito creó Dios este lugar separado? Para el hombre. Para el hombre, así mismo como hizo el jardín en medio del mundo entero, hizo un lugar, un jardín separado del mundo entero. Y así Dios hizo para enseñanza, para enseñanza. ¿Enseñanza de qué? Enseñanza de que todo el universo, toda la existencia y toda la realidad es separado de Dios. Es un lugar, un espacio hecho por Dios, creado por Dios para nosotros, para el hombre. Y así entonces constituye un lugar separado. Fíjense lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es luz, ¿verdad? Dios es luz. Ahora les pregunto a usted, ¿hay luz aquí en este espacio? Hay luces, pero hay luz, es un lugar, ¿cómo se llama? Definido, con características de luz. No, es lo opuesto. Es un lugar caracterizado por tinieblas, right? Porque esa es lo que sobresale en las tinieblas, con un poquitito de luz por aquí y por allá, ideas, conceptos de luz, pero no la luz. Entonces, ¿dónde está Dios aquí? No se ve. Hello. Son enseñanzas, porque Él no es aquí. Dios no es sujeto de lo que tú ves en el universo. Dios creó el universo en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos, aquí tú lo ves, y la tierra donde nosotros estamos. Aquí dice you are here, donde nosotros estamos aquí, este puntito Dios lo hizo. Eso lo dice Génesis 1:1. Usted está viendo aquí Génesis 1:1. Pero antes de esto solo era Dios, y Dios es luz. Como este es un lugar separado, no tiene luz. Tiene luces, pero no es un lugar de luz. ¿Entiende lo que la Biblia te está enseñando? ¿Ok? Entonces tiene que entender que entre la existencia y la realidad no se encuentra lo que es evidencia de Dios, porque esto no es la casa de Dios, no es la morada de Dios, ni tampoco el jardín de Edén era la morada de Dios, como tampoco el Torre de Babel arriba era la morada de Dios o cualquier Dios. No era ningún casa de Dios. ¿Qué casa me podréis hacer a mí? Dijo Jehová. No hay casa terrenal que se reconozca evidentemente como la casa de Dios. No, son casas hechas por los hombres para tratar de conectar, para tratar de alcanzar a Dios. Torre de Babel, el tabernáculo, el templo, etcétera, etcétera. Son lugares creados por el hombre. El primer lugar siendo el jardín de Edén, creado por Dios, separado por Dios, un lugar sagrado, un lugar de enseñanza donde el hombre. ¿Y qué fue lo central? Fíjate, ¿qué fue al centro del jardín? ¿Qué había en el centro del jardín? Un árbol. ¿Y qué se llamaba el árbol? El árbol era del conocimiento, fíjate, del conocimiento del bien y del mal. Era conocimiento en el centro del jardín sagrado, santo.
porque santo quiere decir enseñanza. Es mi punto. Sí, todo te está diciendo esto. Lo que pasa es que la religión ha encubierto el significado de la palabra santo. Y porque han encubierto ese significado, se han hecho tanta historieta y tanta cuento sobre Dios, teológico, esto y lo otro, bíblico, dogmático, etcétera, etcétera. Por eso la gente está todo confuso y han creado el ateo. Israel creó los ateos por no estar fiel con el pacto. Ok, eso lo cubrí en otra enseñanza cuando hablo de la contribución de los judíos por las edades, y hicimos una investigación, un análisis en la historia de lo que hizo y lo que no hizo los judíos por no estar en obediencia a Dios. ¿Qué fue lo que causó? Que no eran una nación que santa. Eso no eran maestros, no eran un reino de sacerdotes o de príncipes, ni siquiera para poder guiar y dirigir y enseñar al mundo, al resto del tesoro de Dios. Eso es la realidad si despojamos de la mala enseñanza que hemos tenido y empezamos a dejar que Dios hable, que Dios hable. Y Él habló directamente en la Escritura, está diciendo las cosas punto por punto por punto. Y todo el mundo que yo brego en persona o en internet, ateo, etcétera, y hasta cristianos, están con la mala entendimiento de Escritura. Eso es la base de su creencia en pro y en su creencia en contra. Y los dos son equivocados en muchos puntos. ¿Okay? Mi posición es en armonía con lo que dice la palabra de Dios, sin las dogmas religiosos que por tradición o por otra ignorancia han establecido en las mentes y en los corazones de mucha gente. Eso es la diferencia. All right? Y entonces de eso viene todo. Dios, el intento de Dios es corregir a través de un pueblo santo, pueblo enseñanza, de modelo, pero ese pueblo fracasó, right? Y por eso el mundo tiene las creencias que tiene el ateísmo que tiene, y las iglesias y diferentes denominaciones tienen sus creencias. Fue todo por el fallo de Israel. Tenemos que ver ese hincapié, ese punto muy claro. Ok, ya se me terminó el tiempo. Ahora hasta la semana que viene. Dios le bendiga y Dios le guarde a todos.